Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar del Servicio de Cardiología del Sanatorio Allende. Yo soy el doctor Tibaldi y hoy junto con el doctor Pablo Sarmiento seremos los coordinadores y tendremos el honor de presentar al doctor Federico Ash. Federico es profesor de medicina en la Universidad de Georgetown, es director de investigación de imágenes cardíacas en MedStar Health y el menú del día será dando un poco de continuidad a los dos cursos que hemos hecho de inteligencia artificial hace un mes atrás. Será sobre el impacto de la inteligencia artificial en el laboratorio de ECO. Y desde ya, si vamos a dejar las preguntas y las discusiones para el final, pueden ir haciendo preguntas por el chat. Y desde ya y de antemano, Federico, además de un gran amigo, siempre colaborando con nosotros, así que seguramente disfrutaremos todo de esta charla. Federico, cuando tú quieras. Bueno, si me están escuchando bien y si ven bien mi pantalla, entonces vamos para adelante. Me alegra saber que tuvieron ya algunos seminarios sobre inteligencia artificial y espero no repetir mucho lo que hayan estado presentando y conversando en sesiones anteriores, pero desde ya no duden un momento en decirme si podemos movernos para otro lado y lo hacemos sin ningún problema. La idea de hoy es hablar sobre la inteligencia artificial en particular en el contexto de las imágenes y de la ecocardiografía en particular y cómo es que la inteligencia artificial está cambiando la forma en que hacemos nuestro trabajo en el laboratorio de eco, con ciertas perspectivas hacia el futuro. Estos son mis conflictos de intereses, ninguno es realmente de índole personal, pero yo tengo contratos institucionales con todas estas compañías, algunas de las cuales son compañías que se dedican a desarrollar plataformas o algoritmos de inteligencia artificial. Entonces vamos a empezar simplemente hablando de qué es lo que la inteligencia artificial puede a día de hoy aportar al mundo de la ecocardiografía. Y realmente son tres flechas, digamos, que marcan al camino en el que estamos. Uno es la certeza diagnóstica, la otra es la capacidad de reproducibilidad del trabajo que hacemos y la otra es la eficacia. Entonces, si nosotros pensamos en cómo mejorar estas tres cosas, la inteligencia artificial, como iremos viendo, nos va a ir ayudando a ser mejores en cada una de estas tres áreas que son críticas en nuestro trabajo diario. Si ustedes piensan en cómo es el trabajo o el flujo de trabajo en el laboratorio de eco en el día a día, todo empieza con la adquisición de las imágenes, ¿no es cierto? Y una vez que las imágenes fueron adquiridas, entonces tenemos que ponerle ciertos nombres a las diferentes vistas y a las diferentes ventanas que fuimos utilizando, sea 4 cámaras, 2 cámaras, para external largo, etcétera, etcétera. Y una vez que nosotros vamos identificando cada una de esas vistas, entonces en cada una de ellas vamos a hacer las mediciones que por estándares o por guidelines son las pertinentes para cada una de ellas. Una vez que hicimos una corrida de todo el ecocardiograma, hicimos todas las mediciones que son necesarias hacer, entonces empezamos a revisar ese estudio y a empezar a coordinar o a combinar, si uno quiere, las diferentes impresiones que nos van generando todas estas mediciones y las impresiones visuales que nos van surgiendo al ver las imágenes, y en base a eso generamos nuestro reporte ecocardiográfico para después enviarse a quien haya mandado el paciente a nosotros o simplemente a ponerlo en la historia clínica, etc. Pero eso es el ecocardiograma, y el ecocardiograma en realidad no es más que un biomarcador de lo que es la historia del paciente, ¿no es cierto? Entonces, toda esta información, el reporte final, las mediciones, las impresiones clínicas que fuimos viendo, hay que ponerlas siempre en el contexto de otro tipo de datos pertinentes a este paciente, que son aquellos datos que están en la historia clínica, aquellos datos que salen de los estudios de sangre, del electrocardiograma, etcétera, etcétera. Y en la medida en que vamos integrando todo esto con la información que está en las historias clínicas electrónicas en particular, le vamos a dar una relevancia mayor a los diferentes aspectos de cada uno de estos ecocardiogramas. Pero en cada una de estas etapas del workflow, del flujo de trabajo, es que la inteligencia artificial hoy en día nos puede empezar a ayudar. Por ejemplo,
Este es un programa de una compañía llamada Butterfly que nos ayuda a poder adquirir las imágenes en la mejor forma posible. Entonces, esto es un transductor que se conecta a un teléfono de estos smartphones, y dependiendo de la imagen que nosotros le vamos mostrando, nos va diciendo si esta imagen es buena o es mala, cuán lejos estamos de algo aceptable, etc. Y eventualmente, cuando pareciera que es muy buena, entonces nos adquiere la imagen. Hay otros sistemas como este de una compañía que se llama Caption, que hoy es parte de General Electric, que básicamente tiene otras formas de mostrar lo mismo. Cuantas más barritas hay, mejor es la imagen. En este caso estamos tratando de tomar una imagen, un eje corto del ventrículo izquierdo, y entonces en base a eso nos va diciendo, bueno, mueva el transductor hacia arriba, hacia abajo, gírelo, rótelo, inclínelo hacia arriba, inclínelo hacia abajo, etcétera, etcétera. Siempre tratando de llevarnos a tomar una imagen que sea óptima. Este es otro sistema que hace lo mismo, con el cual estuve trabajando mucho la semana pasada en una misión que hicimos en Senegal, en la cual básicamente nosotros le decimos a la máquina, ahora voy a tomar una vista de paraesternal largo, como dice aquí arriba. Entonces, el software trata de ayudarnos a obtener esta imagen idealizada, si uno quiere, que la máquina tiene guardada. Y entonces, dependiendo de qué es lo que nosotros le vamos mostrando, entonces nos va a decir, anda girando, anda rotando, miralo para arriba, para abajo, y básicamente trabaja con un sistema de una doble cruz, que son lo que ustedes ven ahí, una en blanco superpuesta en este caso con una verde. Bueno, es verde porque en realidad ya logramos poner el transductor donde realmente tiene que ir y apuntarlo en la dirección, pero si no, se mostrarían en rojo, una o la otra, o cada parte de esto. Realmente en este caso es porque la máquina ya está tranquila con que es relativamente buena la vista paraesternal larga. Pero básicamente lo que esto hace es permitir que gente que no sea experta en tomar imágenes ecocardiográficas pueda hacerlo. Este es un estudio, el primero de los que surgió valorando estas técnicas, en el cual básicamente se entrenaba por un par de horas a enfermeras que nunca habían hecho ecocardiografía antes, simplemente entrenarlas en cómo es que este algoritmo las iba a ir ayudando a tomar la imagen correcta. Y después se le daba un protocolo de 10 vistas, y entonces se le daba un rato al enfermero para que pudiera tomar esas 10 vistas. Y lo que después se hacía era simplemente calificar la calidad de esas imágenes que fueron obtenidas por este sistema. Y fueron calificadas por expertos como nosotros. Entonces lo que vimos es que en este estudio más del 90% de las imágenes tenían una calidad que se consideraba aceptable. O sea, aceptable o muy buena o excelente. Si ustedes lo piensan, esta gente que nunca se entrenó, no son ecocardiografistas, no son técnicos de ecocardiografía tampoco, y simplemente con un entrenamiento de 2 horas y un algoritmo que les va diciendo para arriba y para abajo, logran tomar las imágenes que nosotros necesitamos para hacer una interpretación básica de un ecocardiograma. Una vez que las imágenes fueron tomadas, entonces el paso siguiente sería poder hacer una clasificación de las vistas adecuadas. Y entonces nosotros le fuimos enseñando en otros programas de investigación que fuimos haciendo, le fuimos enseñando a las máquinas cuál era cada una de las vistas. Entonces le enseñamos que esta era la vista del eje paraesternal largo, que esta era la vista del eje paraesternal largo con color, que esta era una imagen de modo M de la válvula mitral, y le enseñamos también de la válvula órtica, y del eje paraesternal corto, y el apical, 4 cámaras, 2 cámaras, para que la máquina pudiera, sin que nosotros le enseñemos, o sin que nosotros le volvamos a decir, directamente detectar cuál era cada una de estas vistas. Y cuando esto no es algo que inventamos nosotros, esto es algo que se publicó ya en el año 2019, en el cual básicamente se le presentaba a la máquina un ecocardiograma o múltiples ecocardiogramas completos, sin decirle qué era cada una de estas vistas, y como ustedes ven, cada vista está representada por un color. Entonces hay múltiples imágenes, y lo que la máquina con este deep learning, con este modelo de deep learning logró hacer fue seleccionar todas las de un tipo de vista y separarlas de las otras y de las otras, armar clusters, armar grupos
de todas las imágenes que eran, por ejemplo, las amarillas, era un eje paraesternal corto del medio del ventrículo, estas que son de un color más rosa, era una vista de 4 cámaras apical, etcétera, etcétera. O sea, la máquina no solamente asistía o puede asistir a tomar las imágenes, sino que una vez que las imágenes están tomadas, puede determinar cuál es cada una de estas, qué vista y qué ventana. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, esto es importante primero porque si lo hace en forma certera, como nosotros sí mostramos con Roberto Lang en un estudio que ya publicamos hace unos cuantos años, la certeza para poder hacer esta clasificación es cercana al 100%. Y lo que nosotros logramos fue que una vez que la máquina podía identificar cada una de estas vistas, armamos lo que en inglés se llama stacking o el agrupamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el stacking que es relevante para la visualización o la evaluación de la válvula mitral incluye las vistas 1, 2, 3, 7, 9, las que fueran. Nosotros le enseñamos a la máquina cuáles eran las vistas que eran relevantes para hacer un grupo de imágenes relevantes para la válvula mitral y la máquina nos las presentaba en una pantalla todas juntas. Y esto es exactamente el ejemplo de lo que hicimos para la válvula mitral. Como ustedes pueden ver aquí, en una misma pantalla nos muestra todas las imágenes del ecocardiograma que son relevantes para evaluar la válvula mitral. Y nosotros le enseñamos a la máquina cuáles eran las vistas necesarias para hacer este stack de la función ventricular sistólica, diastólica, las dimensiones de la aurícula y el ventrículo derechos, de la válvula mitral, válvula, etcétera, etcétera. Y una vez que lo testeamos, vimos que la máquina lograba hacer en casi el 100% de los casos este stacking en forma perfectamente certera. O sea, ahora, en vez de tener un ecocardiograma en el cual yo voy viendo una por una las 70 o 60 imágenes que yo pude haber adquirido, ahora en una pantalla me puede mostrar todas las que son relevantes a la válvula mitral, todas las que son relevantes a la válvula aórtica y ayudarme a hacer una lectura mucho más directa y más streamline, como se dice en inglés, mucho más organizada de cada una de las estructuras cardíacas. Pero además, una vez que se conoce cuál es cada una de las vistas, también le podemos enseñar cuáles son las medidas o las mediciones que es pertinente realizar en cada una de esas vistas. Y en este caso lo que nosotros les mostramos es que le enseñamos a las máquinas a detectar cuáles eran las imágenes, cuáles eran las vistas que estábamos viendo, cuáles eran las mediciones que se tenían que hacer y cómo hacer esas mediciones en cada una de las vistas. Y fíjense que el valor R, que es básicamente una medición de regresión, de comparación, nos muestran que es muy certero, que la gran mayoría de todas esas mediciones, cuando eran comparadas con las mediciones que hacíamos nosotros, los humanos, eran cercanas al 1.0. 1.0 sería la perfección, que obviamente no se obtiene, pero es muy cercano a lo que nosotros estábamos haciendo como individuos expertos. Y estos son ejemplos de las mediciones que la máquina hacía de una vista paraesternal larga, por ejemplo. Entonces, nosotros le damos un video completo, la máquina decidía cuál era el cuadro de fin de diástole, cuál era el cuadro de fin de sístole, y hacía las mediciones como la que ven aquí, que es una medición completamente automatizada. En este caso era en el cuadro 25 de ese video, que era el pertinente para esta medición. Y acá lo pueden ver también en el caso de una medición de volúmenes para poder hacer el método de Simpson de volúmenes y de fracción de eyección ventricular. Este es un tipo de medición diferente. En este caso, nosotros lo que hicimos fue enseñarle a la máquina cómo medir la fracción de eyección, pero sin utilizar volúmenes. Entonces lo que hicimos fue basado en la detección de los diferentes píxeles de la imagen en vistas de 4 cámaras, cuál era el contorno de fin de sístole, el contorno de fin de diástole del ventrículo izquierdo, cuál era el eje largo, cuál era el eje radial, y utilizando esos en sístole y en diástole nos hacía un cálculo de la fracción de eyección. Y después lo comparamos con el promedio de cómo habíamos hecho nosotros, 3 expertos diferentes, la medición de esa fracción de eyección. Y como ven ustedes, la correlación de lo que había logrado hacer este algoritmo con lo que habíamos hecho nosotros como expertos es extremadamente alto, con un valor de R de 0.85, de nuevo muy cercano a 1,
y aquí lo que pueden ver es cuánta desviación había en el caso por caso de lo que habíamos medido los humanos. Realmente una capacidad de medir fracción de eyección aún sin usar volúmenes extremadamente alto. Después nosotros hicimos una modificación de ese algoritmo para poder también hacer algo similar en la vista de eje paraesternal largo. ¿Y por qué lo usamos? Bueno, porque esa es la vista que usa la gente en el point of care, ¿no es cierto? En el ultrasonido que se hace por ahí en la sala de terapia intensiva o en la de la sala de emergencias, donde no hay un ecocardiografista haciéndolo, es simplemente el médico que está cuidando al paciente, que pone el transductor en el pecho, trata de sacar esta vista de eje paraesternal largo, y con esto trata de sacar una idea de cuál es la fracción de eyección, o la función ventricular, llamémoslo. Y acá lo que están viendo es que, de nuevo, hay una correlación que es muy buena. No es tan buena como lo que mostramos antes, pero es una correlación muy buena entre lo que hizo este algoritmo y el valor de referencia que éramos 3 de nosotros. Y que en la medida en que esta medición o esta estimación del eje paraesternal largo se iba combinando con la vista de 4 cámaras o de 2 cámaras que les mostré anteriormente, que teníamos una correlación todavía mejor y mejor. O sea, básicamente lo que esto nos estaba diciendo era que la certeza de la medición automatizada era en la vista de 4 cámaras del 75%, en la de 2 cámaras del 72%, y en el eje paraesternal largo del 67%. Ahora, fíjense, y esto es muy interesante, la certeza de los cardiólogos haciendo este tipo de clasificación no era mejor que la de la automatizada, y la certeza de los médicos no cardiólogos, de los médicos que usan el point of care, como en este caso eran más que nada médicos de la sala de emergencias, los números eran todavía peores. Entonces, esto nos está hablando de que esto tiene un valor. Estos algoritmos no son simplemente un juguete, realmente tienen una capacidad de estandarizar y de proveer valores y estimaciones que son clínicamente relevantes. Pero mucho más allá de eso, lo que acá estamos mostrando era la reproducibilidad. Reproducibilidad significa, si lo hago yo o una vez o 2 veces o 3 veces, sigo haciendo siempre la misma medición y los números son similares, y si somos 2 o 3 lectores diferentes o cardiólogos diferentes, nuestras mediciones se parecen a las del otro o no. Y acá lo que hicimos fue un ejercicio que lo hicimos en el contexto del estudio WASE, en el cual pusimos 12 ecocardiogramas y los corrimos por múltiples expertos, que son todos los que están ahí como coautores, y lo que vimos es que el coeficiente de variación era mucho más alto cuando las mediciones eran manuales en esos ecos que cuando eran asistidas por estos algoritmos de deep learning que nosotros teníamos. O sea, la variabilidad es menor, lo que quiere decir que la reproducibilidad es mucho mejor en los mismos ecos hechos con automatización y sin automatización. Ahora, todo esto, que obviamente parece muy científico y lo que quieran, hoy en día ya está realmente en nuestros laboratorios desde un punto de vista clínico. Este es un ejemplo. As2AI es una compañía que desarrolló softwares que básicamente hace cientos de mediciones automatizadas en un ecocardiograma. Simplemente cargamos el eco y en unos pocos segundos nos devuelve cientos de mediciones. Acá hay simplemente algunos ejemplos de las mediciones que hacen, la vista de 2 cámaras, de 4 cámaras, circunferencial, el anillo de la válvula mitral, el Doppler continuo de la válvula de la regurgitación mitral, las mediciones de la válvula tricúspide, del ventrículo derecho, etcétera, etcétera. De nuevo, la mayoría de todas estas mediciones tal vez no tengan ningún sentido ni valor, pero muchos sí lo tienen. Y en todo ese contexto es que podemos ver que estas máquinas pueden no solamente ayudarnos a adquirir las imágenes o a identificar las vistas o a hacer los clusters de los stackings, como dijimos, también nos ayudan a hacer mediciones y hacerlo de una forma mucho más certera. Y fíjense que ese mismo software no solamente hace las mediciones, sino que basado en esas mediciones que toma, nos empieza a generar un reporte y nos dice, en este paciente la función sistólica del ventrículo izquierdo es normal porque tiene una fracción de eyección medida en 75.3% por el modo biplano de Simpson, que la función diastólica es anormal por las razones A, B o C, que el tamaño del ventrículo izquierdo es normal porque bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera.
Si ustedes lo piensan, el hecho de que la máquina nos está ayudando a hacer todo esto debería hacernos a nosotros mucho más eficientes. Y de hecho eso nosotros lo probamos en un estudio en el cual le dábamos el mismo eco 2 veces a cada ecocardiografista. Una vez era para que hagan las mediciones ellos de cero, digamos. La otra era que la máquina proveía las mediciones y ellos las tenían que revisar y cambiar si fuera necesario. Y lo que hacíamos era medir el tiempo que le llevaba al cardiólogo terminar el estudio. Y lo que vimos era que cuando el cardiólogo lo hacía todo por sí mismo, le llevaba 11 minutos y medio, y cuando aceptaba o rechazaba las mediciones que habían sido tomadas por estos algoritmos, bajaba a menos de 7 minutos. O sea, una mejoría del más del 40%, con menor variabilidad y con mayor velocidad. O sea, realmente estamos viendo que estas máquinas nos están ayudando a hacer el mismo trabajo que nosotros hacemos, pero además nos pueden ayudar a hacerlo mucho más rápido y más reproducible. Pero además de eso, todas estas mediciones y los diferentes patrones de imágenes que van viendo nos van ayudando a poder generar fenotipos que diferentes algoritmos nos pueden ayudar a determinar diferentes características patológicas. Por ejemplo, en este caso, son algoritmos para determinar ecocardiogramas que son compatibles con cardiopatía hipertensiva, que lo pueden hacer con una medición única o juntando muchas mediciones diferentes, y con eso va a mejorar su certeza. En este caso es para detectar HFpEF, heart failure con fracción de eyección preservada, y lo que ven es que estas curvas se acercan al 1.0, 1.0 sería la perfección, y que no solamente nos ayudan a hacer el diagnóstico, sino que estas mediciones tienen un valor pronóstico cuando uno sigue a estos pacientes en el tiempo. Y todo lo que hace que es uno que en este caso es de una compañía llamada Ultromix, de Inglaterra, básicamente basado en lo que ve en la cámara, en la pantalla, nos dice si este ecocardiograma es sugestivo o no es sugestivo o es indeciso respecto a la presencia de HFpEF. Y esto es exactamente lo que nos presenta como reporte. Pero además de eso, en realidad hay muchas otras cosas que se están evaluando hoy en día. Por ejemplo, esto es volviendo a Us2AI, nos puede ayudar a considerar HFpEF basado en el análisis automatizado que hizo, nos puede ayudar a considerar heart failure con reducción mínima de la fracción de eyección, nos puede ayudar a entender cuando un paciente probablemente tiene hipertensión pulmonar, cuando un paciente tiene cardiopatía hipertrófica debido a los diferentes patrones, cuando un paciente tiene sospecha de cardiopatía por amiloide, cuando un paciente tiene estenosis aórtica, si es moderada, si es severa, etcétera, etcétera. O sea, como ustedes ven, hay muchas de estas cosas que están creciendo, que nos están enseñando no solamente a hacer las mediciones, sino a correlacionar esas mediciones con fenotipos de presentación en un ecocardiograma de diferentes patologías. Entonces, si uno, para ir cerrando, si uno piensa en cómo es el flujo de trabajo hoy en día respecto al ultrasonido, se toma la imagen, se hace el postprocesado con mediciones, se hace una interpretación clínica con el contexto clínico y se hace un reporte basado en eso para finalmente llegar a conclusiones que nos ayuden a tomar decisiones médicas. La realidad es que con la utilización de inteligencia artificial a día de hoy, y probablemente mucho mejor aún en el futuro, cada uno de estos pasos va a estar reemplazado o va a estar asistido por la autodetección de vistas, etcétera, etcétera, el análisis automatizado, que nos va a mostrar datos relevantes y nos va a proponer, basado en diferentes algoritmos diagnósticos, y en base a todo eso, generar reportes que nos van a ayudar a hacer una detección de la enfermedad. De modo que nuestro trabajo, en vez de directamente tratar de juntar las diferentes piezas que conforman un síndrome, como podría ser en este caso un síndrome clínico de una patología en particular, estos algoritmos tal vez nos presenten directamente el diagnóstico para que nosotros desglosemos desde el final hacia el principio y entendamos cada paciente de una forma diferente. Entonces, en conclusión, la inteligencia artificial mejorará el flujo de trabajo en el laboratorio de eco, en el caso de POCUS, para la adquisición por gente que no son expertos,
o tal vez incluso para expertos, para poder hacerlo mejor, para hacerlo con mayor certeza y reproducibilidad, con mayor eficiencia, para lograr mejor diagnóstico por medio de reconocimiento de patrones o de fenotipos en estas imágenes ecocardiográficas, para la integración de información ecocardiográfica con otras bases de datos, como pueden ser los propios de la historia clínica del paciente o los de bases de datos de poblaciones, para hablarnos realmente de hacer de las predicciones clínicas o de los outcomes que se puedan hacer. Con esto voy a ir entonces terminando, simplemente para decir que la ecocardiografía está en un momento de cambio muy grande, como es en la medicina en general. Está en nosotros en saber si la inteligencia artificial simplemente va a ser un disruptor de lo que nosotros estamos haciendo, o si en realidad nos va a ayudar a ser disruptores del cuidado clínico y de la medicina en general. Realmente está en nosotros, la oportunidad está ahí. La inteligencia artificial no está acá para reemplazarnos, sino para hacernos mejores, y es importante que esta disrupción que yo estoy planteando la hagamos en forma responsable y en forma segura. Y con esto quiero terminar simplemente haciendo un pequeño homenaje a un amigo del alma que se nos fue hace poco, Roberto Lang, que fue realmente una persona con la cual yo no solamente aprendí mucho, sino con la cual disfruté realmente este mundo, esta investigación, este descubrimiento de qué es la inteligencia artificial y a dónde nos podía llevar. Y es una cosa que veníamos trabajando juntos hasta su partida por muchos años, y que realmente disfruté muchísimo. Así que un pequeño homenaje a Roberto para terminar un tema que nos apasionaba juntos y que nos ayudó a ser mucho más amigos y a entender mucho más la ecocardiografía. Entonces, con eso quiero terminar y simplemente recordarles que en septiembre es el Congreso de la ACE. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de venir, va a ser en la ciudad de Nashville y va a ser un congreso muy, muy lindo, está muy bien armado, así que los invito a que participen. Acá entonces cierro yo mi presentación, pero abrimos para comentarios, preguntas y etcétera. Bueno, excelente, Federico, realmente una cosa increíble. Nos unimos al homenaje a Roberto, un gran amigo, lamentablemente lo hemos perdido, pero ha dejado un legado muy importante y yo creo que podemos considerarlo el padre de muchas de estas cosas. Para, bueno, abrir un poco la discusión, Pablito, si vos quieres hacerle alguna pregunta a Federico o algún comentario. Perfecto, buenísima la presentación, doctor Ash. La verdad que es un tema que nos apasiona a todos. Me quedo con el hecho de que hoy por hoy la inteligencia artificial sin datos no es nada. Entonces, básicamente, hoy por hoy es la recolección de datos que hoy básicamente tenemos en la ecografía, en los dispositivos, digamos, de monitoreo de cualquier signo vital. O sea, ahora estamos, bueno, tocando el tema de las imágenes cardiovasculares, ¿no? Pero básicamente lo estamos tratando de incluir en todo, precisamente porque tenemos tantos datos registrados a diferencia de años atrás. Y un poco la pregunta que yo tenía era en cuanto a la implementación de estas tecnologías. Hoy por hoy me parece que estamos justo con distintas generaciones de médicos, que algunos son un poco más, digamos, están más familiarizados con las distintas tecnologías tanto de inteligencia artificial como de otro tipo, ¿no? O sea, desde una historia clínica informatizada hasta tecnologías emergentes. Yo lo que quería saber es un poco, con la experiencia de todas estas técnicas y demás, cómo lo ves para básicamente cerrar esa brecha entre distintas generaciones y que esto llegue a todos. Y también el hecho de decir, porque básicamente lo que esto también nos ayuda es el hecho de que tener, por ejemplo, un software que nos guíe a tener buenas imágenes y que sea interpretado por cardiólogos, digamos, a pesar de que el que lo realice no tenga digamos, una formación de subespecialista en ese tema. ¿Cómo lo ves también para que esto se divulgue, por ejemplo, en un lugar recóndito que tenga solamente para un ecógrafo, pero no para para un especialista en esto? Bueno, son muchos comentarios y muy, muy buenos. Y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, hay una brecha y sí, bueno, como toda tecnología, como toda cosa nueva, es siempre mucho más aceptada y adoptada por las nuevas generaciones que por las viejas. Nosotros los viejos nos creemos que
las cosas las sabemos hacer y como lo vengo haciendo hace 30 años, no hace falta que me vengan a cambiar el mundo. Esa es una postura que como médicos somos una población particularmente rígida en ese sentido, y me incluyo, creo que nos pasa a todos. Creemos que lo sabemos hacer y como lo sabemos hacer no necesito cambiar. La realidad es que el mundo está cambiando, la realidad es que la inteligencia artificial, querramos o no, la vamos adoptando. La realidad es que la mayoría de nosotros estaba muy bien con un teléfono en el cual apretábamos botoncitos y hoy en día no hay ninguno de nosotros que no tenga un teléfono que sea de los inteligentes y que nos da la posibilidad de sacar fotos y hacer tantas cosas que antes no se hacían y bueno, al principio no lo aceptábamos y con el tiempo lo fuimos tomando. En ese sentido, Pablo, lo que te puedo comentar es que yo vengo trabajando en y es una experiencia particular lo que voy a contar, yo vengo trabajando en este ámbito desde hace ya por lo menos 7, 8 años o más, porque con Roberto empezamos estas cosas hace 10 años en realidad, y tanto Roberto como yo presentábamos estas cosas en congresos en todos lados, y la pregunta era siempre la misma, ¿y esto me va a reemplazar a mí? Esto yo no voy a... Hoy ya la gente no se preocupa más por eso. Hoy la gente se preocupa por entender qué es lo que se puede hacer. Ya ni siquiera preguntan de qué se trata la inteligencia artificial. Simplemente dicen, es inteligencia artificial, entonces esto me va a ayudar a hacer esto y lo otro. Que tampoco es una cosa buena, digamos, ¿no? Pero lo que antes era una resistencia completa y natural, hoy en día tiene un nivel de aceptación que hasta es preocupante, por llamarlo de alguna manera, porque eso puede violar las reglas de seguridad básica, entendiendo que no porque sea inteligencia artificial las cosas son buenas, hay muchas cosas que no son buenas, que no están bien valoradas. Así que eso me parece que responde a tu primera parte de la pregunta. Y la segunda parte tenía que ver con... Recordame, ¿cuál era la segunda parte? Un poco de la disponibilidad en lugares por ahí. Exacto. Bueno, el concepto de democratización es algo que en la inteligencia artificial se usa mucho. La idea de que estas tecnologías nos van a permitir dar la oportunidad a gente que no la tiene de poder tener acceso a la medicina. Por ejemplo, yo comentaba que uno de estos dispositivos que asisten a tomar imágenes, yo los usé la semana pasada en una misión que hice en Senegal, en la cual fuimos a hacer un escaneo de chicos en escuelas públicas para diagnosticar la enfermedad reumática. Y nos llevamos 8 de estas máquinas que tenían una forma de guiarnos cómo tomar las imágenes. Y teníamos que hacer un montón de escaneos y no lo podíamos hacer todos nosotros. Entonces teníamos enfermeras que sabían muy poquito de eco, habían aprendido un poco, pero con esta cuestión de que tenían las cruces que una se encimaba sobre la otra y simplemente todo lo que había que hacer era girar la cruz y ponerla para que se convierta en verde, las ayudaba mucho en poder tomar imágenes. A día de mañana, probablemente con tecnologías como estas, ellos pueden ir a las aldeas en el interior de Senegal o de cualquier otro país en África o en Latinoamérica o en Estados Unidos, a lugares remotos que no tienen máquinas de ecocardiograma y simplemente llevar esto que no es más que una tablet con un transductor, es muy chiquitito, nosotros llevamos 8 de esos en una valija de mano, para que te des una idea de lo chiquitito que es, y eso lo podés llevar a cualquier lado y hacer diagnóstico. Si a eso le sumás que algunos de estos sistemas te pueden ayudar a diagnosticar la cardiopatía hipertensiva, como yo les mostraba en un diapositivo, tranquilamente nos puede ayudar a diagnosticar la enfermedad reumática del corazón. Y entonces, ahora esa enfermera no solamente va a estar tomando imágenes sin saber muy bien cómo hacerlo, pero además va a tener otro algoritmo que le va a ayudar a decir, bandera roja, guarda, este chico puede que tenga enfermedad reumática. Entonces, si uno lo piensa así, existe la posibilidad de llevar esto a lugares recónditos, a lugares que normalmente no tienen acceso a la salud que nosotros sí tenemos, y ese es lo que se llama, lo que se define como el concepto de democratización de la salud. Perfecto. Y en cuanto a, por ejemplo, a la detección de patología, porque ahí veía una diapositiva que estaba muy interesante en cuanto a la disminución de, por ahí, el tiempo para poder hacer un diagnóstico de un eco. Eso lo vieron que se comportaba de la misma forma tanto con ecografías normales que como patológicas, digamos. Eso, o sea,
Bueno, ese estudio que yo mostré eran ecocardiografías normales, pero por el caso es lo mismo, son las mediciones Sí. y será, no será 40%, será 30%, será 20%, es un montón. Sí, Y serán diferentes algoritmos o no, o sea, el concepto, estos son todas cosas que son conceptos de prueba, ¿no es cierto? El tiempo llevará a que esto se pueda generalizar más. Ahí, perdón. Nico, vos tienes acceso a las preguntas del público, a ver si, porque ha habido varias, me parece. Sí, hay una pregunta de la doctora Arias. Pregunta si hay correlato entre el eco con inteligencia artificial y la resonancia. Eh, no sabría decirlo, yo no conozco esos estudios si es que los hay. Sí hay correlación entre el eco y la resonancia en muchas cosas, o sea, es una pregunta bien amplia, pero por ejemplo, si se trata de mediciones de fracción de eyección, sabemos cuál es la correlación entre un eco 2D y un eco 3D con respecto a la resonancia, siendo que estas son mediciones que son mediciones ecocardiográficas y que correlacionan muy bien con las mediciones tradicionales. Uno debería pensar que sí correlacionan bien con la resonancia. Sí hay, y en eso estamos estudiando, ¿no?, en este momento, correlación con el diagnóstico, por ejemplo, de miocardiopatía hipertrófica que se haga con resonancia magnética o de cardiopatía por amiloide que se haga con medicina nuclear o con resonancia magnética. Entonces, dependiendo de las patologías y las condiciones que estamos evaluando, uno busca como el estándar, como el gold estándar, cualquiera que sea el método que se considera más certero. Y estamos testeando estos algoritmos, comparándolos con esos, para cada patología hacer algo diferente. Hay muchos para tomografía computada, por ejemplo, de las coronarias, que se usa mucho inteligencia artificial para hacer mediciones y detectar estenosis, etcétera, que se comparan con angiografías y con IBUS o sea, sí, se están haciendo diferentes correlaciones con otras técnicas de imágenes. Obviamente para cada patología habrá unas que son más apropiadas que otras. Ahí la doctora García levantó la mano, no sé, Ya tiene autorizada la participación. Gaby. Doctora García puede hablar. Sí, Gaby, podés hablar. Bueno, parece que no. Este, a ver, Federico, yo creo que has dejado en claro, nosotros conversando los otros días con los fellows, decir que no nos damos cuenta la cantidad y la carga de sistema de inteligencia artificial con los que actualmente estamos trabajando en los ecógrafos modernos. De detección automática de bordes, strain, y tenemos un sistema de medición automática y en un principio me costó, y lo primero que me preguntaron, primero qué reproducibilidad tenía y qué confiable era. Vos acabás de demostrar, y la verdad que en los pocos trabajos que hicimos, tenemos la posibilidad de hacerlo y en los pocos lo estamos utilizando, repito, lo estamos utilizando poco por este hecho de que, pero has demostrado claramente que hay una correlación cercana a uno con lo que un experto a lo que la inteligencia artificial, a favor incluso de la inteligencia artificial en las mediciones. Y yo creo que esto nos va a terminar a nosotros ayudando en algo que es fundamental, que es el tiempo muy valioso, y vamos a poder trabajar con mayor seguridad y con seguramente más tiempo dedicado no a tomar imágenes en sí, que lo va a poder hacer la máquina directamente, sino a razonar sobre el paciente y sobre estos algoritmos de identificar perfiles, ¿no?, patológicos. No sé, Sí, completamente de acuerdo. ¿hay alguna otra? Sí, Sí. hay más preguntas. El doctor Luques lo felicita, doctor, por la presentación y pregunta cómo se puede acceder a estos programas de inteligencia artificial o de asistencia artificial, como esos que están realizando en Senegal.
La mayoría de esos son softwares que uno puede comprar, cada cual tiene sus formas, sus modelos de trabajo diferentes, algunos cobran por cada estudio que uno procesa, otros simplemente cobran por una cuota mensual o anual, hay algunos que son gratuitos, hay que cada productor de estas cosas tiene modelos diferentes, digamos, pero en mi caso yo los obtengo para poder hacer investigaciones y eso es la forma en que lo hago. Eh, en el caso de esa misión en Senegal lo hice buscando a la compañía que se llama Ultrasight y explicándoles lo que nosotros queríamos hacer y ver si ellos estaban dispuestos a facilitarnos las cosas que necesitábamos y lo hicieron. Lo tuvimos por una semana y los devolvimos. Simplemente eso. Tendremos investigaciones que van a surgir de esto, que vamos a publicar, que los van a ayudar a ellos y nos van a ayudar a nosotros. Pero bueno, qué sé yo, hay diferentes modelos como todo, ¿no es cierto? Esa es parte de una de las cosas que yo veo como un limitante a día de hoy. El futuro cambiará, pero pensar que uno va a tener que comprar un software para poder diagnosticar amiloide, otro para diagnosticar cardiopatía hipertrófica, otro para diagnosticar HFpEF, otro para diagnosticar regurgitación mitral, es medio utópico, ¿no es cierto? Es no solamente desde un punto de vista financiero es inviable, sino que además desde un punto de vista práctico es inadmisible. Pensar que yo un ecocardiograma lo tengo que correr por 10 software diferentes para poder llegar a 10 diagnósticos diferentes. El ecocardiograma diagnostica tantas cosas que en alguna forma uno tiene que pensar y aceptar que esto es simplemente el comienzo, que como todo comienzo se necesita mucha especialización en cosas muy específicas y que con el tiempo esto se va a ir generalizando y va a haber softwares que van a hacer todo, que van a leer un ecocardiograma completo y nos van a dar toda la información que necesitemos. Hoy en día no lo tenemos cosas que se acercan a eso, pero no lo tenemos aún. También otra cosa que me parece interesante, digamos, como para también pensarlo en nuestro medio, es que yo no sé si, bueno, de ahí también una pregunta y comentario del tema de el hecho de entrenar los datos con una población distinta a la nuestra para hacer predicciones de cierta patología. Yo no sé si será reproducible, o sea, seguramente que sí, sobre todo por el tema de las mediciones, el tema de las medidas, es básicamente un eco, es la asistencia, digamos, para el médico, una onda de médico copiloto, pero para las predicciones de miocardiopatía hipertrófica y demás, la verdad que eso se me viene a la cabeza, digamos, ese tema de dónde entrenamos los datos, ¿no? Sí, y no creo que haya una respuesta única para eso. Lo que sí es importante entender y saber es que estas cosas de inteligencia artificial se tienen que entrenar con bases de datos enormes. Estamos en una era en la cual tener 15 pacientes, 30 pacientes o 100 pacientes no son suficientes. Se necesitan miles de pacientes para poder entrenar a una máquina a hacer lo que fuera que tenga que hacer. Y hay diferentes formas de trabajar con eso, pero cuanto mayor sea la población en la cual se desarrollan y se validan estos algoritmos, más certeros serán. Pero obviamente la prevalencia de enfermedad o de cualquiera que fuera el objetivo, digamos, de este algoritmo, también lo cambia. Cuando uno testea algo en una población en la que hay 50% de sí y 50% de no, y después lleva ese mismo algoritmo a una población en la cual la prevalencia es solo del 5%, los algoritmos no funcionan igual, pierden capacidad de diagnóstico. Entonces, bueno, al principio en general tratamos de trabajar en poblaciones que nosotros creamos, digamos, artificialmente para poder desarrollar esto adecuadamente, pero eventualmente hay que volcarlo en el mundo real y en las grandes bases de datos, que hoy en día en Estados Unidos y en Europa eso es muy factible porque todo está digitalizado. O sea, tenemos miles y miles y miles de ecocardiogramas de los cuales podemos trabajar. Necesitamos pacientes con amiloide, como tenemos nosotros un registro, ya tenemos 3.500 pacientes con amiloide
armados y tenemos además otros 3.000 pacientes que son los controles porque son normales o controles porque tienen miocardiopatía hipertrófica pero no amiloide, o etcétera, etcétera. Hay que ir buscando esas poblaciones y eso requiere de muchísima colaboración, porque no creo que haya un centro en particular que pueda tomar esto como propio. De hecho, las validaciones que hace la FDA o el Comité Europeo de estas cosas en general exige no solamente que sean pacientes de diferentes entornos, que sean de diferentes sistemas de salud, de diferentes ciudades, de diferentes razas, que sean imágenes tomadas con diferentes tipos de máquinas, o sea, hay tanta variabilidad, uno no puede entrenar un algoritmo para solamente analizar imágenes de General Electric. Después pones esas imágenes, pones ese algoritmo a trabajar con imágenes de Philips y no va a funcionar. Es posible que no funcione. Entonces, el universo es muy grande y todos estos algoritmos tienen que de una forma o de otra poder pasar esas pruebas para eventualmente ser aceptables a nivel clínico. Bien. Si no hay más preguntas, creo que no sé, Nico, me parece que no. Sí, hay algunas preguntas. No sé si la doctora Bacon quiere, si levanta la mano, le puedo dar autorizar el micrófono si quiere hacer las preguntas al aire. ¿No? Parece que no. No se escucha nada, ¿no? No, es que no. Bueno, No hay más preguntas, entonces. Bueno, Federico, la verdad que esto abre una puerta muy grande hacia el análisis y la verdad que la adopción plena de la inteligencia artificial es bastante compleja, como lo acabas de explicar en tu última. Y bueno, pero abordaste retos de cómo es la validación, la ética, la regulación incluso de la inteligencia artificial y lo que vos denominaste democratización o la equidad de todo este operativo. Así que más que claro, y no resta más que agradecerte y bueno, esperamos contarte contigo a futuro cuando logremos mayores avances o nos invadan mayores dudas. Bueno, y vas a ver, Miguel, la diferencia de los avances tecnológicos para otras cosas. Los avances tecnológicos en el mundo de la inteligencia artificial están yendo a velocidades de Fórmula 1. Yo creo que si esta misma presentación la hacemos dentro de un año o dos, va a haber tantas cosas más que vamos a tener para charlar, que es realmente es muy interesante, es realmente muy especial. A mí es un tema que me interesa muchísimo, es un tema que tenemos que tomarlo con cuidado, no cualquier cosa que viene con la estampita de la inteligencia artificial quiere decir que es bueno. Hay que saber entender cómo es que estas cosas fueron desarrolladas, cómo fueron validadas y darle la oportunidad de triunfar, porque muchas de estas cosas realmente van a marcar cómo va a ser nuestra práctica clínica en los años próximos. Bueno, gracias Federico, una vez más, nos estaremos viendo y gracias a todos los asistentes por participar. Nos vemos en el próximo webinar del sanatorio. Muchas gracias a todos. Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes.